vamos a hacer un par de días sobre este tema que es sumamente importante dentro del punto de vista de infecciones en el corazón, más porque cada vez se aparecen cosas diferentes y ha cambiado un poco de lo que se conoce o se conocía sobre la endocarditis respecto a quiénes la causan y cómo se maneja, y cada vez aparecen cosas nuevas. Sin embargo, esta es una infección sumamente antigua. Desde los tiempos de Virchow ya se conocía la infección dentro del corazón. Y la endocarditis no es nada más que la infección del endocardio, de la capa interna del corazón. Y el endocardio, como ustedes recordarán, es una extensión del endotelio vascular. La capa interna de los vasos sanguíneos se continúa dentro del corazón con el endocardio. Y la infección de esta capa es la endocarditis. Sin embargo, hay que hacer énfasis en esta continuidad del endotelio con el endocardio, que es lo mismo, pero que van recubriendo diferentes estructuras, porque hay alguna afección del endotelio vascular de los grandes vasos como la aorta y la arteria pulmonar, que cuando se infecta debería ser una endarteritis, pero lo se conoce como endocarditis. Y es el caso de la endocarditis que se produce cuando se tiene una cardiopatía congénita o que debería ser más frecuente incluso, que tiene cierta importancia en nuestro medio, que es la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso, ¿no es cierto?, en el feto va a unir la aorta y la arteria pulmonar para producir ese bypass que se hace a los pulmones, porque los pulmones en la vida fetal no funcionan. Entonces, para que se pueda producir la circulación sanguínea, es necesario esta comunicación entre la circulación mayor y la circulación pulmonar de la madre con el feto. Esa aclaración, porque dentro de nuestro sílabus había que mencionar esa parte de las infecciones del endotelio vascular. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Primero que vamos a ver es que la endocarditis es una infección un tanto escasa, no es muy frecuente. La incidencia anual de la endocarditis en la población en general es más o menos de 3 a 10 por 100.000. O sea, no es una infección o una enfermedad muy frecuente, pero es sumamente importante. Está entre la tercera y cuarta infección más mortal de todas las infecciones. Está solamente después de la sepsis, de la neumonía y del absceso abdominal. Después de eso está la endocarditis como una infección súper mortal. Es una infección que lleva a la muerte. Y muchas veces no se hace cuando no se lo piensa, no se hace un correcto diagnóstico, un diagnóstico oportuno, y por lo tanto no se hace un tratamiento oportuno y las personas mueren. Y muchas veces no se sabe por qué murió. Y, no, tenía una infección, entonces, ¿qué habrá sido neumonía? Nadie piensa en endocarditis. Entonces, esta infección es un problema que hay que conocerlo para pensarlo, y hay que pensarlo para investigar y poder diagnosticar y poder manejar este problema. Clásicamente, la endocarditis era una infección intracardíaca o del endocardio que estaba producido por los estreptococos.
y por un grupo de estreptococos, básicamente los Streptococcus viridans. Era clásico. Sin embargo, ya desde el siglo pasado se hablaba de dos tipos de endocarditis, una aguda y una subaguda. Y la aguda era pues un cuadro que demuestra clínicamente con todo su esplendor, se manifestaba rápidamente con todos los síntomas y rápidamente podría llevar a éxitos letales, ¿no? En cambio, la subaguda era una infección más soterrada y que solamente daban algunas molestias y el paciente estaba decaído y delgado, con mala cara, y si es que esto no se diagnosticaba, el paciente también podía morir. Y esta mención, que lo vamos a ver más adelante unas cuantas veces más, lo menciono porque esta infección, que era causada básicamente por los Streptococcus viridans, era la endocarditis subaguda. En cambio, la endocarditis aguda estaba siempre causada por esta bacteria que es el Staphylococcus aureus. Y esto es ahora lo que ha cambiado el panorama bacteriológico de esta enfermedad. En los países desarrollados y ya en todo el mundo, el germen más frecuente que produce endocarditis infecciosa es el Staphylococcus aureus. Ha cambiado de lo que era Streptococcus viridans, el grupo de los Streptococcus viridans, al Staphylococcus aureus. Y esto tiene una razón. ¿Por qué ha cambiado? Ha cambiado por dos cosas. Y últimamente, según lo que dice la Asociación Americana del Corazón en su último informe del 2020, cada vez se descubren más endocarditis causadas por usuarios de drogas intravenosas ilegales, o sea, por drogadictos, por personas que son drogadictas a drogas intravenosas, que no tienen pues el cuidado para inyectarse las sustancias estas no permitidas, no cambian las agujas, no cambian las jeringas, no tienen medidas de asepsia y entonces se produce contaminación, se produce bacteriemia, se produce septicemia, se produce endocarditis. Y eso ha hecho que se eleve este número de infecciones y el germen que más se encuentra en estos pacientes es pues el Staphylococcus aureus. Pero no solo eso, con el avance de la medicina y los nuevos enfoques, se habla de un gran grupo de enfermos de endocarditis en aquellos pacientes que son portadores de una acción sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? En los nuevos enfoques de la medicina se piensa que muchas de las patologías que solo se trataban dentro del hospital, ahora ya no. Los hospitales dan paso a que los pacientes puedan ir a su casa y puedan hacer el tratamiento en su casa, como por ejemplo, tienen una neumonía, una cosa sumamente común, y la neumonía exige tratamiento dependiendo de la neumonía. Claro que hay neumonías que se tratan por vía oral, pero la mayoría de estos cuadros solo se trataban dentro de un hospital con un tratamiento intravenoso. Pero ahora ya no. Ahora se hace un buen diagnóstico, se da tratamiento parenteral unos días y luego se pasa a tratamiento oral con los antibióticos. Y cuando se hace tratamiento parenteral se pone una alita, una cánula venosa, y por allí se pone las inyecciones una o dos veces al día, dependiendo del esquema antibiótico que se va a usar, y se lo manda a la casa. Y el paciente se hace colocar en su casa con alguna enfermera, algún personal de salud, o muchas veces con algún familiar, y se está poniendo estos inyectables en la casa y no necesariamente se tiene siempre todo el cuidado. O, por ejemplo, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal y necesita hacerse hemodiálisis y
todavía no tiene una fístula arteriovenosa por donde se va a hacer la hemodiálisis para siempre. Entonces se pone un catéter. Se pone un catéter que va directamente a la vena cava superior y a la aurícula derecha, y por ahí se hace la diálisis, la hemodiálisis. Pero no necesariamente, antes este paciente tenía que estar hospitalizado y la diálisis es en el hospital, en la cama del paciente. Ahora no. Este paciente se va a su casa y se va con su cánula a su casa y se hace la diálisis por él. Y entonces se sacan procedimientos sanitarios, tratamientos médicos que antes eran exclusivamente intrahospitalarios afuera del hospital. Y eso no está mal, porque no todos los pacientes se enferman, pero eso ha aumentado que estos pacientes puedan tener infecciones en el endocardio, o sea, endocarditis infecciosa. Y esta endocarditis también está causada preferentemente por Staphylococcus aureus. Esto es lo que ha cambiado el panorama infeccioso de la endocarditis. Sin embargo, en la actualidad se cree, hay un subregistro aún de la endocarditis. Muchos pacientes no se hace el diagnóstico y no se reporta, y por lo tanto no se tiene un registro completo de cuántas endocarditis hay. Porque el diagnóstico de endocarditis pues no es simple. Ahora lo vamos a ver, no es tan sencillo. Les hablaba que estas atenciones sanitarias o las endocarditis que están relacionadas con la atención de la salud representa ahora el 25 al 30% de los casos de endocarditis notificados. O sea, es un gran porcentaje. En este reporte de la AJA se reivindica nuevamente a los criterios de Duke, a los criterios de Duke modificados, que se utiliza desde hace bastantes años, de algunas décadas ya, para el diagnóstico de endocarditis. Pese a que ha habido cosas nuevas, formas bastante novedosas para hacer el diagnóstico, aún persisten los criterios de Duke siendo el gold estándar para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son las nuevas técnicas que se utilizan? Hay unas técnicas en imagenología, o sea, unas imágenes diagnósticas que son imágenes moleculares para las válvulas cardíacas que son prótesis o nativas, pero generalmente las válvulas cardíacas implantadas, donde un simple ecocardio no te da el diagnóstico. Los ecocardios o la ecocardiografía, que normalmente antes se hacía la transtorácica o a todos se les exigía una transesofágica, ahora también ha cambiado un poquito, esto lo vamos a ver. De todas maneras no te da el diagnóstico, entonces para eso se utilizan estas imágenes de imagenología molecular y para eso se utiliza la tomografía con emisión de positrones y con algunas otras sustancias que son que entran de este cuadro de imagenología molecular. Entonces estamos ya claros de que la endocarditis es una inflamación del endocardio, que es el revestimiento interno de las cámaras y las válvulas del corazón. Puede involucrar también las válvulas o la pared libre y el endotelio de las arterias, de lo que les hacía mención. Si es que es un endotelio de una arteria lejana, debemos hablar de una endarteritis diferente, de una infección diferente. Pero si compromete al endotelio de los grandes vasos que están alrededor del corazón o están contiguamente al corazón, hablamos de endocarditis.
Entonces ya sabemos que cuando algún microbio o algunos microorganismos infectan el endocardio, de las válvulas o de las paredes del corazón del endocardio, se produce la endocarditis. Sin embargo, es bueno mencionar que no solamente hay endocarditis infecciosa, hay una endocarditis que es eh, una endocarditis inflamatoria, aséptica, que no tiene que ver con microbios. Este no es el tema de hoy y no lo vamos a tratar, pero ustedes lo tienen que saber. Hay una endocarditis que no tiene que ver con infección. Por eso ahora hablamos de endocarditis infecciosa y no de endocarditis solamente como endocarditis. Entonces, esta endocarditis infecciosa no está causada solamente por bacterias. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, pueden ser otros microorganismos. Entonces, hablamos básicamente de microorganismos, no solamente bacterias. Cuando se produce la infección del endocardio por bacterias, que las vamos a ver que son bastantes, eh, produce una inflamación en el endocardio y que produce unas lesiones características, unas excrescencias en el endocardio que tienen forma de una vegetación, como unas pequeñas, como unas pequeñas imágenes sésiles, unos pequeños, unas pequeñas nódulas, tumoraciones, por llamarla de alguna forma, porque no es un tumor, no es un cáncer, ¿no? Son unas excrescencias que tienen una forma particular que se llaman vegetaciones. Estas vegetaciones es la lesión patológica característica. Sin embargo, ya no se habla de patognomónico, solamente característica. Y estas vegetaciones pueden estar localizadas sobre las válvulas que pueden ser las válvulas originales o nativas del corazón, o pueden ser también en las prótesis. Sin embargo, vale aclarar que las prótesis mecánicas, que son un tipo de prótesis valvulares, tienen menos cantidad de vegetaciones. Pero además, no solamente las válvulas pueden estar en las cuerdas tendinosas, por ejemplo, del aparato valvular mitral o el aparato valvular de otras válvulas del corazón, llámese aórtica, llámese tricuspidia, ¿no? Pueden estar también en los músculos papilares del aparato valvular, pueden estar en las paredes del endocardio. Y lo que aquí quiero explicar es que no todos los endocardios, no todos los corazones, no todas las personas se enferman de endocarditis. ¿Y por qué? ¿Por qué yo sí y tú no? ¿Por qué él sí y yo no? Porque para que se produzca esta infección, generalmente se produce sobre una lesión anterior. O sea, ya hay una lesión anterior en el corazón. Entonces, a esas personas que tienen una lesión están predispuestas a que las bacterias que en algún momento, después de casi todas las infecciones, van a producir un recorrido por la circulación sanguínea, lo que llamamos bacteriemia, las bacterias están dentro del torrente sanguíneo, se puedan quedar dentro del endocardio del corazón, se puedan localizar, establecer y producir una infección. Y esa infección se conoce como la endocarditis infecciosa. Ahora vamos a ver quiénes son sus pacientes. Vamos a recordar un poco lo que, dónde se puede producir. Miren, acá en esta imagen, ahí estamos mostrando la válvula mitral, la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Y ustedes ven unas pequeñas imágenes. Se las voy a señalar con el puntero, ojalá ustedes lo puedan ver. ¿Lo están viendo el puntero o no? Ya miren, estas pequeñas imágenes son las vegetaciones.
Esta es la válvula tricúspide, sus tres cúspides, y aquí hay unas pequeñas imágenes. Estas son las vegetaciones. También se ven aquí en la válvula mitral. Estas son las vegetaciones. O sea, se pueden establecer en las válvulas, pero no solamente en las válvulas. En este caso son válvulas nativas. Se pueden quedar en las válvulas protésicas, en el material protésico cuando se hace una reparación no necesariamente valvular y que no, o sea, que no es una válvula y que no es un material protésico que se pone en una válvula, puede ser en otra parte. Allí se puede quedar esta bacteria. Para eso, como en todas las infecciones, hay dos cosas fundamentales. Una es la virulencia del germen y la otra es la susceptibilidad del huésped, del individuo. ¿Sí? O sea, eso siempre va a pasar, o sea, en la triada de las infecciones. Pero estos dos mecanismos que son parte de esta triada de la infección son fundamentales para que se produzca la endocarditis. Acá están viendo la tricúspide, la mitral, esta es la válvula aórtica y esta es la válvula pulmonar. Estas son que salen de los ventrículos y eso es lo que divide las aurículas de los ventrículos. En esta imagen lo vemos desde otro punto de vista, es un diagrama, pero esto más o menos puede ser lo que nosotros vemos en el ecocardio, en otra posición, pero más o menos así, ¿no? Acá está, esta es la válvula pulmonar, sale del ventrículo derecho, se va a dividir en la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda, este es el tronco de la pulmonar, y ustedes van a ver acá algunas pequeñas imágenes. Esas son las vegetaciones. Aquí podría ser también en las paredes de los ventrículos o de las válvulas, en este caso que dividen los ventrículos de las aurículas. En este caso, del ventrículo derecho y la aurícula derecha y aquí el lado izquierdo, ¿no? En la mitral, atrás la aurícula izquierda y acá adelante el ventrículo izquierdo. Estos son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, la válvula y estas cositas que están acá son las vegetaciones. Es sumamente interesante cuando uno ve las válvulas, las vegetaciones en el ecocardiograma. Uno mismo, el cardiólogo que hace ecocardiografía, pues alguna vez ha visto esto, ¿no? Pero ahora ya se están utilizando otro tipo de imágenes, como les decía, que ayudan a afinar un poco más el diagnóstico y a ver algunas imágenes que antes se nos escapaban con la ecocardiografía. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes que se enfermaron? ¿Quiénes son estos pacientes que ya tienen una válvula con una lesión anterior? Estos pacientes con una lesión anterior en el corazón son pacientes que tienen el riesgo de producir una endocarditis. ¿Quiénes son esa población en riesgo? Los pacientes que tienen una válvula cardíaca protésica, o sea, los que tienen una prótesis valvular en el corazón, sea aórtica, sea mitral. Generalmente no hay muchas prótesis tricuspidias, pero hay, y menos hay pulmonares. Las más comunes son la mitral o la aórtica. ¿Sí? Pero en cualquier válvula protésica se puede instalar. ¿Y por qué? ¿Qué sucede? Sucede porque no son la parte natural de nuestro organismo y pueden ser prótesis biológicas que son extraídas del cerdo o de otros animales y que son acondicionadas en laboratorios para poder colocar en el individuo. Pero esos tienen una cierta problemática que en algún momento lo vamos a ver. Lo que quiero que ahora se entienda es que la mayor cantidad de válvulas que se colocan son válvulas mecánicas, son válvulas metálicas. Son unas valvulitas metálicas que se ponen dentro del corazón y que dura pues mucho tiempo y que no va a haber necesidad de estar cambiándolas a cada rato, ¿no?
Jóvenes, me están llamando del hospital, yo les voy a pedir solamente un minutito para Siempre mantén la distancia. Para comunicarme con jóvenes que están rotando en el hospital, que el médico no tiene horario, el médico no tiene días, el médico no tiene momentos sagrados. Aló, Jessica. No tiene momentos sagrados. Cualquier momento es bueno para comunicarse con el médico. Y supongo que hay algún problema que urgen, que les Siempre urge mantén la distancia. comunicarse conmigo, que me están molestando el celular. Bueno, si no me contestan ahora, ya seguimos con la clase. Este es un mensaje. ¿Qué es esto? Perdón, jóvenes, les voy a pedir un ratito. Jessica. Doctor, le estoy llamando por la pacientita de cardio. En el primer turno, 90. En el segundo turno, 110. ¿Cuál paciente, hija? ¿Cuál paciente? De la de cardiología, doctora. ¿Cuál? Pues, ¿cuál? Señora Justina, doctor, que la señora Justina, la abuelita. Ya. Sí, la que pasó de medicina interna. Yo hablé con la otra residente, la residente 1, y le dije que le pongan una vía, ¿le pusieron? Sí, le puso una vía de 300 cc o sea, de clorurito le han puesto un bolo. controlado. Ya, o sea, ¿está con una vía ahora o solamente le ha puesto un bolo? No, un bolo nomás de 300, doctor, y el control ha sido de 30 cc hasta el momento. Ahora. Ya, pero en total solamente hay 200 hasta ahora, ¿no? ¿En cuántas horas? Hasta ahora. En 14 horas, doctor. No, pues está como el igual, ya. Lo que hay que hacer es, hay que dejarle un poquito que gotee el cloruro. ¿Y cómo está la presión, ah? La presión, la última que se registra a las 6 de la tarde es de 90-50. Sí, hay que dejarle el clorurito, ¿ya? Déjale a un cloruro nomás, doctor. Sí, un cloruro y le vas a poner una furosemida. Está, doctor, con furosemida en vía oral, 40 miligramos vía oral cada 24. No, eso ya no nos está haciendo suficiente. Pone la vía y le pones una furosemida parenteral. Y me pasan la voz, por favor. ¿Ya? Furosemida, una ampolla, doctor. Sí, después de las 8 de preferencia, porque estoy en clase, estoy interrumpiendo la clase para conversar contigo. Me avisas, Jessica, ¿ya? Ya. Doctor, entonces el clorurito le dejo a 15 gotas. No, a 30. 30. Sí. Y vamos, solo cloruro nomás. Vamos evaluando. El cloruro con calium. Una ampolla de calium. Sí. Ella está con vía oral, ¿no es cierto? Sí, doctor, está comiendo blanda. Está comiendo. Sí. Entonces solamente cloruro con calium, ¿ya? Ya, doctor. Y me pasen la voz, por favor. Gracias, Jessica. Gracias. Ya, hasta luego, doctor. No, jóvenes, disculpen. Ya me perdí, no sé dónde andaba. Las poblaciones en riesgo, les decía que son las válvulas cardíacas protésicas, básicamente, que alteran las válvulas mecánicas, producen una especie de remolinos de la sangre que va a dejar pasar, por ejemplo, si es una válvula mitral, desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, o si es una válvula aórtica, desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, al pasar por ahí, producen ciertos remolinos, o sea, alteran el flujo laminar que tenemos normalmente en la sangre y se hace un flujo turbulento. Este flujo turbulento va a producir que se produzca, en algún momento, valga la redundancia, se produzcan depósitos de plaquetas, o sea, agregación plaquetaria, y pueden formar coágulos, pueden formar trombos, y estos trombos van a producir embolias. Y esta formación
esta ruptura de la circulación laminar, no solamente van a producir los trombos, sino también estas digamos, estos remolinos que se producen como si fueran remolinos de agua, pues son remolinos de sangre, van a producir lesión alrededor de la válvula, en el aparato perivalvular. Y allí, en esa lesión, que ya es una herida, esa es la lesión previa que requiere estos gérmenes especiales, que vamos a ver cuáles son, para localizarse allí, quedarse allí, establecerse allí y producir infección y producir endocarditis bacteriana. ¿Son las únicas personas en riesgo? No. También hay personas que tienen válvulas nativas, naturales, sus propias válvulas, que se infectan. Sí, claro que sí. Pero estas válvulas tienen que tener una característica, por ejemplo, que tenga ya una disfunción valvular, ya sea generalmente insuficiencia o algún otro problema de la válvula, insuficiencia con estenosis, o que reciba un chorro de un cortocircuito de sangre, un shunt, que viene por una cardiopatía congénita. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para no hablar en abstracto. Si yo tengo los dos ventrículos, el derecho al lado del izquierdo, y tengo una comunicación interventricular cerca a la válvula aórtica, me va a pasar la sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho, al ventrículo derecho va a pasar un chorro de sangre. Este chorro de sangre va a ir hacia alguna parte de las paredes del ventrículo derecho o sobre la válvula tricuspidia, ¿sí? O sobre la válvula pulmonar. Y allí ese chorro de sangre me va a lesionar el endocardio. Y esa lesión del endocardio es la lesión previa que se requiere para que se instale la bacteria y produzca endocarditis. ¿Mm? Puede ser que sea del otro lado, ¿no? Que sea, ha aumentado tanto la presión pulmonar, hay una hipertensión pulmonar, que el shunt, que pasa de izquierda a derecha por diferencia de presiones, ahora el shunt va de derecha a izquierda. Y este shunt va a ir a caer sobre la válvula aórtica y ahí lo va a lesionar. Lesiona y ahí se produce la lesión del endocarditis. ¿Sí? Entonces, cuando hay válvulas cardíacas protésicas, cuando hay algún material protésico que ha sido dejado en una operación del corazón, cuando hay un catéter que llega hasta el corazón, cuando hay algún dispositivo que se va a quedar permanentemente en el corazón, como un marcapasos, como los desfibriladores implantables, estas cosas raras que están dentro del corazón, que no son propias del corazón, que son extrañas, van a producir un desequilibrio de la normalidad del funcionamiento del corazón. Y eso produce lesión, ya sea en las válvulas, o en las paredes, o en los músculos, o en alguna parte del corazón. Donde hay esa lesión, ahí se queda la bacteria. ¿Mm? Entonces ahí se produce la endocarditis. No todos tienen eso, por eso no a todos nos da endocarditis. ¿Por qué? Porque yo diría, ¿por qué me va a dar aunque yo tenga eso? ¿Acaso están circulando permanentemente las bacterias en mi sangre? Sí, pues si yo tengo una infección en la punta de mi dedo gordo de la mano, de ahí en algún momento va a haber bacteriemia. Toma contacto con una arteria, primero una vena, la vena se lo lleva al corazón o al pulmón, del pulmón pasa al corazón, del corazón pasa al lado izquierdo del corazón y va a salir hacia la circulación. Y esa bacteriemia, donde van a estar circulando las bacterias, ocurre en cada una de las infecciones. ¿Sí? Hay algunos lugares que son mucho más frecuentes, ahora lo vamos a mencionar, cosas que ustedes no lo piensan, como la simple extracción de un diente, no, la simple curación de un diente, no, la simple manipulación de un diente. Eso puede producir bacteriemia. Ahora vamos a ver en qué porcentaje.
Quienes también son población en riesgo son los que nacen con una enfermedad en el corazón, o sea, una cardiopatía congénita. Pero no todas las cardiopatías congénitas, generalmente las cardiopatías congénitas cianóticas, las cianóticas. O sea, son dos grandes grupos. Antes se decía que el CIB, que es acianótica también, pero su riesgo no es tanto como las cianóticas. Pero si estas cardiopatías han sido reparadas con un parche, un parche de material protésico para tapar ese agujero que comunicaba el ventrículo, los ventrículos o las aurículas o cualquier otra cardiopatía congénita, allí, en ese material protésico, sí se quedan las bacterias y producen la endocarditis. Cuando este material protésico se queda, es más frecuente durante los 6 primeros meses. Pero cuando hay un shunt residual, cuando queda un huequito que no se ha tapado del todo y va pasando sangre en forma permanente, el shunt es residual de por vida, se produce en insuficiencia valvular y ahí también hay riesgo, ese riesgo de producir endocarditis bacteriana. Otros pacientes que tienen riesgo de producir endocarditis es aquellos pacientes que han tenido ya una endocarditis previa. Entonces, que ha dejado daño en algún lugar. Para que haya endocarditis, ha debido haber algún problema. Pero ya tuvo endocarditis, tiene más posibilidades de hacer otra endocarditis. A estos pacientes, para que no nos hagan endocarditis, hay que darles un tratamiento preventivo. Y a eso también, que nosotros en nuestro sílabus se le debía dedicar un mayor tiempo. No va a ser así porque con que entendamos que estos pacientes que les estoy mencionando acá hay que darles un tratamiento preventivo, o sea, el profilaxis antibiótico, es creo, lo suficiente para empezar. Sin embargo, no es lo único que vamos a decir de esto, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Lo que les decía es que, por ejemplo, normalmente el corazón tiene un flujo laminar que llega la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, a los pulmones, de los pulmones llega ya la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y a la aorta, y de la aorta a todo el cuerpo, ¿no? Y todo lindo, un flujo muy bonito, todo en pequeñas láminas de allí, que se llama flujo laminar, que no hace un flujo turbulento. Pero cuando hay una cardiopatía congénita dejando una comunicación anormal, como les decía, un CIB o un CIA, allí es que se produce una mezcla de sangre de la circulación sistémica y la distribución pulmonar. Esto causa turbulencias. Esas turbulencias dañan el endotelio, dañan la capa interna del corazón. Y ahí, donde se ha dañado, ahí se produce unos fenómenos trombogénicos. El daño endotelial es un potente inductor de trombogénesis. Allí se depositan plaquetas, hay agregación plaquetaria, luego se agrega fibrina, después de la fibrina se depositan algunos glóbulos rojos y eso forma las vegetaciones trombóticas no bacterianas. Cuando ya están las vegetaciones trombóticas no bacterianas, en alguna bacteriemia de aquellas que les estaba mencionando, las bacteriemias transitorias, que normalmente todos tenemos y son inofensivas, inocuas, cuando hay estas vegetaciones trombóticas no bacterianas, cuando hay un daño endotelial, es que allí se quedan estas bacterias y van a producir pues la infección. Pero no todas las bacterias, hay unas bacterias que tienen mayor facilidad para producir esta adherencia en esas lesiones. ¿Cuáles son esas bacterias? Las que producen fibronectina o dextrano. ¿Cuáles son esas bacterias? Las bacterias del grupo de los streptococos, por ejemplo, los streptococos orales, ¿no? Y también los streptococos viridas y también el grupo Hasegi y otras, pero los streptococos de la cavidad oral o de la cavidad bucal
son los que producen fibronectina o dextrano, y estos es, además de que ya hay una lesión, tienen una gran adherencia, se adhieren a esa lesión y ahí se quedan, la colonizan y la infectan y producen endocarditis bacteriana. ¿Okay? Que eso es fundamental para entender por qué algunos hacen bacteriemia y por qué otros no. Yo justo hoy día hablaba con una persona que es una compañera de trabajo, que su mamá tiene una prótesis valvular aórtica y que tiene un problema febril. Le han hecho un ecocardio y le han dicho, no tiene endocarditis. Y hoy día le han pedido otro ecocardio transesofágico. Y me decía, ¿por qué? Porque si tiene una prótesis y tiene un problema de una infección que no se ha podido descubrir, probablemente tenga endocarditis. Hay que buscarla, hay que investigarlo. Y probablemente no solamente sea necesario esos exámenes, de repente algo más profundo. Bueno, lo cierto es que la bacteriemia, o sea, la circulación de las bacterias en la corriente sanguínea, son sumamente frecuentes. Y más después de ciertos procedimientos dentales y orales. Miren, que por eso les decía, muchos, los que no hemos leído algo de esto, los que en algún momento no sabíamos, no pensamos que ir al dentista puede ser tan riesgoso. ¿Sí? Todos vamos al dentista, pero no todos hacemos endocarditis. Sí, pues claro que no, porque no todos tenemos una lesión previa en alguna parte del corazón. Pero si tenemos una lesión previa y vamos al dentista, las bacteriemias que se producen acá te pueden producir endocarditis. Por eso, nosotros los médicos debemos revisar siempre el corazón de nuestros pacientes. Y los odontólogos deberían revisarles el corazón a sus pacientes, para que el paciente cardíaco deba tener profilaxis antes de hacer el tratamiento. El riesgo de bacteriemia espontánea es bastante bajo, es el 1%, ¿no? Pero después de una exodoncia, después de una extracción dental, el riesgo de bacteriemia es 60%, de lo que normalmente a cualquier persona que tiene una pequeña infección, las bacterias circulan en su sangre, es el 1%. Pero después de una extracción dental, 60% riesgo de bacteriemia, o sea, que las bacterias circulen en tu sangre. ¿No? Después de una cirugía periodontal, llega hasta el 88% de posibilidades. O sea, casi todos los pacientes que se han hecho una cirugía periodontal van a ser bacteriemia. Y si estos pacientes tienen un problema en el corazón, van a ser endocarditis. Y miren, solamente para compararla, ustedes, si les preguntan en un examen, ¿quién produce más bacteriemia? ¿Una extracción dental, una exodoncia, o una operación de las amígdalas, una amigdalectomía? La mayoría, sin pensarlo, dirían, no, sí, la amigdalectomía. No, señor. La extracción dental, 60% de posibilidades de bacteriemia, y la amigdalectomía solamente 35%. Y si comparamos una cirugía periodontal, ya la amigdalectomía tiene muy pocas posibilidades. Sin embargo, cuando se tiene lesión en el corazón, hay que tener cuidado y hay que hacer también profilaxis en esos pacientes. La endocarditis bacteriana se pueden clasificar de varias formas. O sea, hay endocarditis que producen, que se les decía que van a atacar a válvulas nativas, que no son muchas, pero son, y no es lo mismo la infección de una válvula nativa que se produce en niños y en adultos. Entonces, la afección, la endocarditis en válvulas nativas son en niños y en adultos, son dos cosas diferentes. Y lo que ya veníamos hablando, la endocarditis en las prótesis valvulares y también en los dispositivos cardiovasculares, como marcapasos, como desfibriladores implantables, etcétera, ¿no? Estos marcapasos desfibriladores no solamente tienen una batería que está bajo la piel, tienen unos cables que están dentro del corazón. Entonces, eso va
va a predisponer a que se produzcan infecciones del endocardio o sea una endocarditis. Un grupo importante es los que les decíamos, son los pacientes que son adictos a drogas por vía parenteral, los derivados de las morfinas y también otros, ahora la cocaína, la bomba líquida y otros también, otras drogas que las utilizan como anestésicos y qué sé yo. O sea, hay muchas drogas que pueden ser y la gente ha aumentado últimamente, por lo menos según el reporte que hace el American College of Cardiology, o sea, la asociación o el Colegio de Cardiólogos Americanos y la Asociación Americana del Corazón. Y lo que ya hablábamos de la asistencia sanitaria, cada uno de estos produce un tipo diferente de endocarditis con una etiología diferente y por lo tanto un manejo diferente. Les decía al principio que ya desde tiempo muy antiguo, se podía dividir el endocarditis en endocarditis aguda y en endocarditis subaguda. Y esto es pues por las manifestaciones clínicas, ¿no? Les decía, la endocarditis aguda era un cuadro sumamente aparatoso que evolucionaba rápidamente en días o semanas, pero básicamente estos cuadros que se producían así rápidamente, en forma muy abrupta y con mucho escándalo, por llamarlo de alguna forma, estaban producidos pues por Staphylococcus aureus, ¿no? Y podía morir el paciente en pocos días. En cambio, la endocarditis subaguda está generalmente producida por otro tipo de bacterias, entre ellos tenemos Streptococcus alfa hemolíticos, que está el grupo de los Streptococcus viridans, y este cuadro clínico pues es un cuadro que cursa en varias semanas o meses, afecta a válvulas previamente dañadas. La endocarditis aguda podría ser en cualquier parte, pero van a ver que los estafilococos, no necesariamente los aureus, van a dar afección a las válvulas protésicas, van a producir endocarditis de válvulas protésicas. Este cuadro fue revelador, ya tiene algunos años. Esta fue la primera división que rompió el esquema de lo que estábamos acostumbrados. El Staphylococcus aureus, entre el 20 y el 30% del total de las endocarditis representaba la etiología mayoritaria de estas endocarditis. A diferencia del 19% de Streptococcus viridans, que era lo que siempre había producido. Pero existen otros genes, casi todos los genes pueden producir endocarditis, ¿no? Los estafilocoagulasa negativas, el Streptococcus, otros estreptococos, los enterococos, el grupo JASEC, los hongos, cuando hay muchas bacterias o endocarditis por polimicrobianos, por varias bacterias, y hay un grupo de endocarditis que no se sabe por qué está causado, porque los cultivos suelen ser negativos. Entonces, este cuadro, más que representar la realidad actual, me permite mostrar que no solamente son dos bacterias, son muchas bacterias y que ha cambiado de los estreptococos a los estafilococos. Les decía que los Staphylococcus aureus es ahora la causa más prevalente de endocarditis infecciosa en la mayoría de estudios, ¿no? Entre 26% y 31% de todos los casos. Y está seguido pues por el grupo de los Streptococcus viridans entre el 18.7% más o menos, ¿no? Otros Streptococos con 17.5%, los enterococos el 10.5%. Estos organismos juntos representan el 80 al 90% de todos los casos de las endocarditis. Este es reforzando lo que ya les había mencionado, ¿no? Entonces ya les decía también que la endocarditis podía afectar una válvula natural, una válvula nativa, u otras estructuras del organismo, entre ellas las válvulas protésicas, ¿no? Pero es importante saber a quiénes afecta más la endocarditis
que pues, se va a asentar sobre una válvula nativa. Es más frecuente en varones, entre 28 al 35% va a afectar a la válvula mitral sola, y el 5 al 36% la válvula aórtica sola. Pero hasta un 35% afecta a ambas válvulas, tanto a la mitral como a la aórtica. A la tricúspide un 6%. Sin embargo, esto está en aumento, porque los que son usuarios de las drogas intravenosas van a afectar al lado derecho del corazón. Porque lo que entra por la vena, ¿a dónde va? Si entra por una vena del brazo, va a llegar a la vena cava, y la vena cava a la aurícula derecha, y la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y va a afectar, ¿qué válvula va a afectar más? La tricúspide. O sea, si bien es cierto, más se afecta la mitral y la aórtica, pero con el aumento de las endocarditis por drogas intravenosas, bueno, se aumenta o va a aumentar también las endocarditis a válvula tricúspide. En cambio, la vena pulmonar es la que menos se afecta, más o menos el 1%, ¿no? La afectación del lado izquierdo y derecho del corazón, más o menos de 0 a 4%. Lo cierto es que afecta casi a todo el corazón esta endocarditis infecciosa con válvulas nativas. ¿Qué bacterias son las que se encuentran acá? Lo primero que se encuentra en las válvulas nativas son los estreptococos del grupo viridans, lo que siempre produjo endocarditis. ¿Cuáles son estos estreptococos viridans? No es un estreptococo, no es una sola, es un grupo. Este grupo de estreptococos viridans son los estreptococos orales o mitis, los estreptococos sanguis, el estreptococo bovis, que ahora se llama estreptococo gallíticus. Muchas veces en los libros de microbiología actuales ya no hablan de Streptococcus bovis, hablan de Streptococcus gallíticus. El Streptococcus mutans, el Streptococcus milleri, los intermedios, los anginosus y los costellatus. Todos estos estreptococos. El Streptococcus fecalis, lo que se conoce como enterococo fecalis, que eso es un estreptococo. Los estreptococos salivarios y otras especies. Estos últimos son, desde los gallóticos, son los estreptococos orales, que hacíamos mención hace un momento. También otras bacterias van a afectar a las válvulas nativas, como los estafilococos, los Staphylococcus aureus, un 80-90%, el epidermidis, que es coagulasa negativa, el ligudensis, que también es coagulasa negativa. Otras bacterias gran negativas, que alrededor de un 10% o menos del 10%, como el Haemophilus, Aprophilus, parainfluenza, actinobacillus, Actinomyces comitans, el Cardiobacterium hominis, la Escherichia corrodens, el Shigella. Estas bacterias gran negativas van a formar un grupo que nosotros ya conocemos como JASEC, el grupo de los hemófilos, con el Actinomycetes, el Cardiobacterium hominis, la Echinella y la Shigella shingai. Y la abreviación de las primeras letras de estas bacterias gram negativas hace el grupo JASEC, que es un grupo que generalmente se encuentra en la boca, que forma también parte de la fauna microbiológica oral, que van a producir endocarditis. Al menos del 10%, pero estas bacterias cuando están presentes van a producir endocarditis. Entonces, si se encuentra en un hemocultivo estas bacterias, entonces puede haber endocarditis, seguramente. Otras bacterias como la Pseudomonas aeruginosa también producen endocarditis, y otras enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, etc. Todas estas bacterias pueden producir endocarditis bacteriana en válvula nativa. ¿Y cómo es que se produce o
y quiénes producen endocarditis sobre la válvula protésica. Acá hay que hacer una pequeña diferencia y vamos a hacer una mención, vamos a volver a mencionar, porque las válvulas protésicas van a ser bastante frecuentes en la etiología de la endocarditis. Y la clasificación, según lo que dice ahora la AJA y el Colegio de Cardiólogos de Estados Unidos, se divide la endocarditis para ellos, en esa guía, se divide en válvulas nativas y en válvulas protésicas. Y en las válvulas protésicas se divide dependiendo del tiempo, en endocarditis precoz y endocarditis tardía. Y la división no es muy compleja. Se habla de endocarditis precoz cuando la endocarditis se produce después de la operación en el primer año. O sea, en el primer año después de la operación de la válvula, del recambio de la válvula. Alguien decía, oye, pero un año, precoz, un año, sí, hasta un año es precoz. Después del año se habla de endocarditis válvula protésica tardía. ¿Quiénes van a producir esta endocarditis? El grupo de los estafilococos, más del 50%. Pero miren, no es el estafilococo aureus, es el estafilococo epidermidis, entre el 25 y el 35%. Y después viene el estafilococo aureus entre el 17 y 15%. ¿Sí? Sí, pero hemos hablado del estafilococo aureus. Es que el estafilococo aureus es una bacteria sumamente agresiva, sumamente virulenta. Y esta infección produce rápidamente resistencia a muchos antibióticos y produce unos cuadros sumamente agudos que si no se tratan, se mueren. Por eso se le da importancia. Sin embargo, si ya nosotros nos ubicamos que es un paciente que ha sido operado hace un año de un recambio valvular, lo más probable es que sea estafilococo epidermidis. Otras bacterias aerobias, gran negativas, van a producir en un 15 a 20%, los hongos también, de 10 a 12%, los difteroides de 5 a 10%, y en un 5 a 10% los cultivos suelen ser negativos. Y los cultivos negativos son de algunas bacterias un poco más raras que las que estamos mencionando. En algún momento la vamos a volver a repetir. En cambio, la endocarditis sobre válvula protésica tardía es cuando se produce la endocarditis después del año de la operación. O sea, en el postoperatorio ya no inmediato, después de un año. Y eso en el 63% de estas endocarditis está causada pues por el grupo de los Streptococcus viridans. El 25 a 30% por estafilococo epidermidis, el 20 al 28% por estafilococo aureus y el 9 al 12% por otros bacilos gram negativos. El grupo JACES que les hacía mención hace un momento, el 10 al 12%, los hongos en un 5 a 8%, los difteroides en menos del 5% y los cultivos negativos son pues entre 4 y 10%. Chicos, el tiempo nos ha comido, pero tenemos 4 clases programadas para endocarditis, así que tenemos todo el tiempo para hacer. Vamos a tratar de no hacer 4 clases porque quiero tocar temas importantes desde el punto de vista infectocardiológico, por llamarlo de alguna forma, las infecciones en el corazón. Ustedes saben que yo soy cardiólogo y eso es lo que más conozco y eso es lo que de alguna forma les quiero transmitir. Pero como también les digo a sus alumnos, este conocimiento está en todos los textos, está si ustedes buscan en su internet y solamente lo googlean, van a encontrar. Sin embargo, hay algunas cosas que nos ha costado poco a poco recopilar la información y que no les va a venir mal que ustedes la reciban de mí. Sin embargo, la pueden encontrar en otros sitios también. Por eso es que yo pido que se tomen lista, porque cuando dan exámenes y se jalan, los que más reclaman son los que no asisten. Porque como no asisten, no saben nada y sus exámenes son pésimos, pero son los que más reclaman. Que creen que reclamando van a aprobar como cuando se gana un partido de fútbol en la mesa, ¿no?
Muy bien, chicos. Mañana a las 8 de la noche nos volvemos a reunir para la segunda clase. Hasta mañana.